Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Esta será nuestra clase de las concesiones y el acuerdo. Luego de una larga negociación, siempre es importante a la hora de tomar una decisión, siempre tener en cuenta las posibles concesiones y acuerdos a los cuales nosotros pudiéramos accesar a la hora de una negociación, que nos permitan a nosotros poder tener éxito en la negociación, siempre y cuando respetando los márgenes mínimos para que haya un mínimo de ganancia en cada uno de los participantes. Ahora bien, cuando estamos hablando de las concesiones, es importante antes de una reunión que tenga que ver con ellas, analizar siempre cuáles son nuestras primeras proposiciones. Siempre debe haber una propuesta inicial. Esta se hace de una forma utópica, es decir, considerando aquello que nosotros quisiéramos alcanzar. Entonces, en ese sentido, esa utopía que tú te formas antes de ir a la negociación, como por ejemplo, quiero ganarme esta comisión, o este cliente yo lo quiero para la empresa, o es importante para mi imagen como profesional llegar a un acuerdo con esta negociación, o llegar a un acuerdo con esta institución, esa es la utopía. Entonces es importante después de esto que veamos cómo vamos nosotros a obtener un margen de maniobrabilidad, es decir, este margen de negociación del cual nosotros vamos a tener. Este margen, mientras más grande sea, es mejor. Es decir, si tú tienes un precio, hablemos de un número, si tú sabes que tu precio menor son $100, por ejemplo, tú vas a empezar con una negociación desde 150, por ejemplo. Y desde acá tú vas a tener un margen para después bajarte en una negociación, haciendo un esfuerzo, puedes bajar $20 y si aún así tienes problemas para llegar a un acuerdo, vuelvas a negociar y te bajas otros $10, otros $20 y suponte que te bajas de 20 en 20, tienes varias oportunidades, 2 oportunidades y media de poder hacer una negociación o para poder jugar con ese margen de maniobrabilidad. Así que es importante siempre nunca presentarse a una negociación con el margen mínimo. Siempre debes de tener ese espacio que te permita hasta cierta forma negociar. Y tal vez tú puedes decir, pero es que el miedo es de que si en la negociación ven que tengo un precio tan caro y probablemente me eliminen desde el principio. Pero eso no sería del todo mal, porque lo que estarías haciendo prácticamente es ver la característica, qué tan factible es poder hacer negocios, y ya vas a ver cuando veamos esta parte de las bases para hacer estas primeras concesiones. Otra parte importante también es que las propuestas máximas tienen un efecto motivador, es decir, que se lucha más por conseguirlas. Obvio, cada una de las dos partes pretende tener el mayor éxito posible en la negociación, tratando obviamente de tener mayores factores que le hagan sentir que ha ganado la negociación. Pero si esta en algún momento es fuerte, es complicada, hay que comprender que en algún momento esta negociación, el factor de ganar va a haber que considerarlo, ¿no? También importante, la propuesta de ser coherente y defendible. Es decir, que si nosotros vamos a arrancar desde una zona utópica buscando un margen más grande para poder negociar, este debe ser coherente. Es decir, no debe de salirse de los precios estimados de mercado para que este sea defendible, ¿no? Otra parte importante también es que siempre es importante explorar, ¿verdad?, en la manera que tú puedas extraer de la otra parte cuál es su visión o qué es cuáles son sus objetivos. Mientras más claro lo tengas, más importante será. Ahí de repente puedes preguntar que cuánto es aproximadamente un presupuesto con el cual están trabajando, para tú saber si realmente ellos van a poder comprar o no lo que tú tienes para ofrecerles, ¿no?
Importante también empezar de una forma moderada y moverse con prudencia, es decir, mantener siempre la calma, mantener siempre la cordialidad a la hora de estar en la negociación. Recuerda de que tú no eres más que la persona que que es tu contraparte, ni la contraparte es más que tú cuando estamos hablando de una negociación en la cual se busca llegar a un acuerdo. Es importante entonces que más que explicar tu propuesta, tú debes justificarla. Es decir, que tú no debes de explicar demasiado, sino que debes prácticamente de ir al punto y dar la justificación y decirle, por ejemplo, a un cliente que mi producto o mi servicio cuesta esto, porque no por explicarlo, porque mire, porque si nos lo ponemos a explicar, dijéramos que mire, el mercado está caro y nosotros pues no podemos, tenemos que vender caro, usted sabe, sino que eso es explicación. Pero una justificación es que tú le puedas decir, mire, es cierto, esto cuesta más dinero, pero es lo que usted necesita. Pero si usted quiere mejorar lo que actualmente tiene, es de esta forma o es con este presupuesto. Entonces, estos aspectos tú estás justificando básicamente el precio en vez de explicarlo. Decíamos, bases importantes para que tú puedas realizar esta primera propuesta con éxito. Primero, debes de tener un conocimiento lo más completo posible del oponente. Es decir, qué es lo que él puede desear de tu propuesta. Propuestas como la tuya pueden haber varias, pero tú puedes representar, por ejemplo, para tu contraparte, puedes representar un ahorro en cuanto al presupuesto. Tú puedes representar una mejora en el negocio, tú puedes representar para él una mejor reputación. Entonces esto tú tienes que conocerlo. ¿Por qué la contraparte quiere negociar contigo? Si hay 20, 30, 50 empresas de lo mismo, ¿por qué llamar a 3 e incluirte a ti? Entonces debes de saber qué es lo que busca exactamente. No todos buscan exactamente el menor precio. Algunos están buscando definitivamente mejorar la imagen de marca y por ello buscan trabajar con marcas que son más reconocidas, aunque estas sean más costosas. Hay otras que buscan simplemente ahorrarse en los ciertos presupuestos. Entonces por ahí si tu precio es menor, puedes representar fácilmente ese objetivo que ellos andan buscando. Es importante que domines totalmente la oferta y la de los competidores. Tienes que saber tus competidores qué ofrecen, qué tienen, saber en qué posición estás, si eres más caro, si eres más cómodo, y si eres más caro, ¿por qué? Recuerda, hay que justificarlo, y si eres más cómodo, también debes de justificarlo, porque es probablemente que si el cliente anda buscando calidad por sobreprecio, te pregunte por qué eres más cómodo que el anterior, ¿no? Entonces es importante que tengamos nosotros un dominio total de la oferta, y igualmente que cómo anda la competencia. Ahora bien, es importante que tú puedas tener un plan, tener una estrategia específica para que tú puedas en algún momento dar pruebas de lo que a tu contraparte, de lo que tú puedes hacer. Por ahí de repente, si ves que se interesa, pero tiene ciertas dudas todavía porque nunca ha hecho negocios contigo, puedes tener cartas de referencias anteriores de otros negocios, de otros clientes que ya tengas, que te permitan en algún momento disipar las dudas que pueda tener la contraparte. Igualmente debes determinar los límites de negociación para que, exactamente en qué momento tú te retiras de una mesa de negociación. Para dar un ejemplo, a nosotros en la fuerza comercial en la cual actualmente yo me desempeño, hubo un aspecto bastante fuerte, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con un incremento de tarifas a los clientes. Sin embargo, este incremento de tarifas a todos los clientes actuales y potenciales requería sentarse con ellos y negociar y explicarles que ya el precio que ellos pagaban ya no era y que pues era necesario que adoptaran la nueva tarifa para poder trabajar con nosotros. Entonces aquí nosotros llegamos con un límite de negociación.
llegamos con un número de incrementos y algunos nos decían, pues si ustedes me incrementan me voy, entonces nos sentábamos y negociábamos hasta llegar a un margen mínimo en el cual nosotros teníamos que llegar por lo menos a ese acuerdo, ¿no? Y algunos clientes que no llegamos a un acuerdo, ustedes no lo crean, llegamos luego que no se pudo llegar a un acuerdo de incremento, porque el incremento no surgió tampoco del azar, sino que después de un análisis financiero que se hizo de la empresa y de la actualización de la inflación, nos dimos cuenta de que era necesario incrementar las tarifas. Pero todos aquellos clientes con los que no llegamos a un acuerdo, planeamos nosotros y se les mandó carta y se les dijo que nosotros íbamos a salir, íbamos a prescindir de ser proveedores de ellos. ¿Por qué? No porque nosotros nos sintiéramos más que nuestro cliente, sino simplemente porque con los incrementos de tarifa y si estos clientes no llegábamos a un acuerdo, la empresa con el precio actual estábamos prácticamente generando pérdidas, ¿no? Entonces ninguna empresa va a pagar por estar trabajando con otra. Entonces siempre es importante que si no se llega a un acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con el cliente o con la situación si no se llega a un acuerdo? Ahora bien, en toda negociación siempre van a haber algunos límites que en algún momento pueden afectar una negociación o la toma de decisiones. Estos aspectos vamos a llamarlos como aspectos no negociables, es decir, aspectos que la contraparte no está dispuesta a ceder probablemente o está dispuesto a ceder muy poco en estos aspectos. Normalmente los tenemos nosotros acá. El primero en el ámbito de los derechos humanos. Hay clientes, por ejemplo, que a la hora de hacer negocios con ellos te pueden preguntar, ¿y qué de tus empleados? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto les pagas? ¿Están a tiempo? Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, con los que hemos trabajado, que ellos como parte de los aspectos contractuales, ellos solicitan mes a mes que se les envíe la planilla del Seguro Social, la planilla de la administradora de fondo de pensiones, para que puedan ver realmente que el proveedor o que la empresa con la que están haciendo negocios es una empresa que respeta los derechos humanos o los derechos laborales. Importante también algunas cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas, ¿no? Que si hay ciertas necesidades básicas las cuales tiene que cumplir tu producto, tu servicio, y las cuales si estas necesidades básicas no se alcanzan ni siquiera ese mínimo, entonces no hay un acuerdo, definitivamente es no negociable. Creencias religiosas, eso es normal que en algún momento tú te puedas topar con alguna negociación en la cual haya un requisito que no está explícito, es tácito, que algún cliente es muy religioso de A o B denominación, y esto hace que pues si tú eres de una denominación diferente, ya tú probablemente ya no vas a poder hacer negocios. Para tener una idea, yo trabajé con una empresa de origen israelí, en la cual cuando nosotros llegábamos y si la contraparte era algún gerente o algún propietario tenía raíces y cultura árabe, era muy probable de que no hubiese un negocio, porque no había una relación, teníamos prácticamente denegada la negociación con este tipo de clientes, ¿no? De ahí asuntos relativos a la discriminación. ¿Puede haber discriminación de clientes? ¿Qué creen ustedes? Que sí la hay. Y esta es a propósito, muchas veces está escrita, o simplemente desde las políticas de negociación o las políticas de venta, hay algunos aspectos en los cuales sirven para poder discriminar a todos aquellos clientes que no pueden o que no están a la altura de la empresa que nosotros representamos. Por ejemplo, si un servicio, por ejemplo, está dirigido a gran industria, es obvio de que un pequeño tallercito de un barrio, un pequeño tallercito de un municipio en las afueras de las zonas industriales, no va a ser un cliente llamativo.
¿Por qué? Porque no, tal vez puedas tener la capacidad para poder pagar, pero probablemente no está en una zona en la cual nosotros tengamos planificado cubrir, o está en una zona en la cual no haya visibilidad de la marca, o es una zona asediada por delincuencia, y pues llevar la marca tan profundo pueda que sea contraproducente contra la imagen, etcétera, ¿no? Entonces es importante establecer esos elementos de discriminación para saber qué clientes no pueden entrar. Para que tengan una idea, yo también he estado operando con políticas en las cuales se hace una abierta discriminación a trabajar con instituciones de gobierno. Y no por cuestiones políticas, sino porque de repente las finanzas gubernamentales pueden de repente enfrentar complejidades, y eso hace que ya no te paguen, ¿no? Y pues tantos casos se han visto de esos. Entonces hay empresas en las cuales explícitamente en su política comercial plantean el no trabajo con empresas o con instituciones estatales, ¿no? o que provengan del Estado. Entonces es necesario poner estos límites, algunos límites que nos vamos a encontrar o que vamos a tener nosotros que considerarlo a la hora de llegar a una negociación. En cuanto al entorno, todo lo que rodea, es importante determinar un umbral mínimo por el cual se debe dejar de dialogar. Por ejemplo, si ya nosotros acudimos 2 o 3 veces y ya no ha habido respuesta, entonces hay que saber en qué momento nosotros vamos a dejar de dialogar con una contraparte en la cual no ofrece respuestas. Siempre debe tener alternativas importantes, porque si no sale una negociación o no se logra un acuerdo con un sujeto A, siempre es importante tener un sujeto B, un sujeto C, que nos ayude a cubrir el no alcance de un acuerdo con el que nosotros inicialmente buscábamos. Así que es importante tener esas alternativas. Igual es importante también tener en cuanto a las propuestas cuál es el mínimo y cuál es el mínimo de concesión. Eso ya lo hablábamos, el margen mínimo del cual nosotros no podemos pasar porque ya podemos caer en pérdida. Igualmente, una concesión a cambio de la otra. Por ejemplo, si un cliente te dice que quiere que tú le rebajes precio, entonces tú le dices, ok, yo le puedo rebajar precio, pero dígame cuándo empezamos. Entonces, de esa forma tú estás concesionándole, pero a la vez él me tiene que dar información que yo señale que en algún momento nosotros tenemos la real posibilidad de llegar a un acuerdo. Igualmente también, cuando estamos hablando de esa zona de negociación, que es una zona común en la cual nosotros estamos acercándonos, es un espacio que tenemos que rellenar entre los dos, porque definitivamente que hay puntos de resistencia, ¿no? Yo trato de vender más caro y este trata de comprarlo más barato. Entonces es importante que nosotros esta parte del medio, que está el interés de querer trabajar juntos, lo importante que puede representar para mi marca trabajar con la contraparte, o lo importante que puede resultar el servicio o la alianza estratégica que voy a hacer con mi contraparte, todo eso es esta zona común. Entonces vamos básicamente buscando llegar a un intercambio de concesiones que nos permita llegar a algo que pueda ser más favorable. Entonces, cuando una situación se pone dura, básicamente hay principios y concesiones en los cuales es difícil poder llegar a un punto de acuerdo, ¿no?, común. Entonces es importante en estos casos que nosotros podamos investigar cuáles son esos puntos de resistencia. Anteriormente trabajaron con nuestra empresa y tuvieron algún problema. Es importante mencionarles los cambios que han habido desde entonces hasta hoy. Que no te conoce porque eres muy pequeño, entonces es importante presentarle con quién hemos trabajado, de dónde venimos, nuestra empresa a quién le sirve, qué experiencia tenemos, para
más fácil y pueda haber finalmente una zona común en la cual nosotros podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Algunas recomendaciones importantes. Siempre intente que la parte contraria exponga primero sus propuestas. Es común que de repente un comercial que se emociona ante la reunión tan esperada por un alto ejecutivo llega ofreciendo desde el principio o llega hablando maravillas de su empresa o de su institución desde entrada y se termina el argumento y al final el cliente le diga, mira, pero no es eso lo que yo te pedí, ¿no? Entonces es importante primero dejar que la parte exponga, a no ser que ellos en algún momento sean los que nos cedan a nosotros de forma audible, pues que quieren escuchar qué somos, de dónde venimos o qué tenemos, ¿no? Entonces es importante para que nosotros podamos ver cuál es el problema real que nosotros podamos tener para solucionarle a nuestra contraparte. Entonces siempre es importante preguntarle, dígame, ¿en qué puedo servirle? Dígame, ¿ha tenido algún problema? Dígame, ¿cómo ha estado las ventas en los últimos días? Entonces, en la respuesta que tengamos de la contraparte, ahí nosotros vamos a poder reajustar nuestro margen y decir, oh, bueno, para él por lo visto el problema no es el precio, el problema es el mal servicio que le han estado prestando otras compañías. Entonces puedo yo identificar específicamente y sacar una ventaja estratégica sobre qué realmente es lo que yo voy a tratar de convencer, lo que nosotros podemos hacer. Entonces es importante, de acuerdo con la norma de reciprocidad, que las personas tienden a cooperar con quienes cooperan con ellas. Es decir, si en algún momento tú tienes la capacidad para mostrarte profesional, técnico, tú sabes manejar un lenguaje técnico adecuado, tú puedes proyectar realmente que tú puedes realmente solucionar el problema que tiene el cliente, y si tú haces realmente una presentación consultiva como un consultor, como un conocedor, como un recomendador, como un estudioso de la materia, de lo que tú propones, lo que vendes, lo que propones, entonces eso definitivamente nos va a nosotros hacer que las personas sientan que nosotros tenemos algo que darles, que podemos cooperar con ellos. Y si nosotros podemos cooperar con ellos, también nuestro cliente para cooperar dándonos más información que nos puede facilitar llegar a un cierre. ¿Qué sucede cuando nosotros llegamos a un punto muerto? Hay puntos muertos. Estos puntos muertos deben de verse deben de suscitarse a veces por estos puntos que vemos acá. Inicialmente, el fracaso de las tácticas de lucha, es decir, que no hubo, que de repente la forma en que abordamos la negociación no fue la adecuada y no hubo un engage, no hubo un rapport, se le llama también, es decir, no hubo un clic con el cliente. Entonces eso básicamente nos lleva a un punto muerto. El cliente no se va a preocupar por decirnos si le pareció, si no le pareció, si ya tomó decisión con otra empresa o no le va a interesar, porque de entrada no llamamos su atención. Igualmente, extinción de los recursos necesarios. Tú llegas y la negociación ya hay un presupuesto específico que ya tiene la empresa definido y dice, ok, este es mi presupuesto, algunos lo presentan, pero si tú eres más caro que el presupuesto, definitivamente estamos en punto muerto, sal de ahí, no hay nada que hacer. Igualmente, pérdida de apoyo social, eso también puede pasar, o costos inaceptables, ¿no? Que en algún momento el cliente no es para nuestra empresa, porque básicamente no es el segmento adecuado el que puede pagar. Entonces es importante buscar esa parte en la cual el punto muerto actúa a veces como un amortiguador sobre los negociadores. Es la causa que induce más a buscar más concesiones o a discutirlas o a tratar de buscar un poco más de opciones para no quedar en punto muerto. ¿Cómo superar un bloqueo? Cuando hay una negociación y de repente
se suele haber alguien o algo que en algún momento está impidiendo que se llegue a un acuerdo. Bueno, veamos algunas causas del bloqueo. Primeramente es una cuestión dentro de un contenido más amplio, es decir, que no tiene que ver con nosotros ni tampoco con la contraparte. Les voy a dar un ejemplo. Yo estuve en una negociación muy pero muy importante el año anterior, en la cual prácticamente íbamos a trabajar con una empresa que tuvo una emergencia por ahí, confió en la empresa nuestra, nosotros le resolvimos de forma satisfactoria, y pues a partir de entonces surgió una relación en la cual ellos se interesaron en continuar trabajando con nosotros. Pero cuando ya llegamos finalmente a un acuerdo, hubieron firmas sobre cotizaciones, sobre planteamientos técnicos, y llegó la hora de llegar al acuerdo del contrato, se congeló. Y cuando ya averiguamos nosotros por qué se había congelado, era sencillo. Había un contenido más amplio que no podíamos nosotros resolver. ¿Y cuál era? Que la empresa contraparte formaba parte de un grupo empresarial en la cual había una empresa del mismo rubro que el nuestro. Entonces, por ser una empresa hermana, ellos no podían dejar de comprarle a su empresa hermana por encima de nosotros. Entonces, eso básicamente echó por la borda la negociación y no se pudo llegar a un acuerdo. Y de repente hay círculos viciosos que tú puedes identificar. Hay clientes que te llaman año con año o cada mes simplemente para que tú des una propuesta, cotices, pero nunca ellos están dispuestos a llegar a una negociación contigo porque solo te necesitan para cumplir el requisito de 3 propuestas y punto. Entonces es importante, a veces eso causa el bloqueo. También cuando hay prestigio en peligro es importante, eso también causa el bloqueo. Si tu empresa no es al mismo nivel que la empresa que tú le vas a vender, también eso crea cierto bloqueo, porque probablemente la empresa es transnacional, porque ya viene de otras regiones, de otros países, y a la hora de venir acá pues va a buscar lo ya conocido, ¿no? Si trabaja con tal o cual proveedor en otro país, lo va a querer hacer aquí también, y si tú vendes lo mismo, pues quieres entrar, pues es difícil, ¿no? Entonces, igualmente, si no se vislumbra una solución, es decir, que básicamente hay una inflexión ahí, ya sea el precio, ya sea la calidad o cualquier cuestión que nosotros no podamos solucionarle, entonces definitivamente también se bloquea la negociación. O simplemente que haya un bloqueo de forma emocional, es decir, que la contraparte pueda tener un temor porque tiene 20 años de trabajar con el mismo proveedor, y cambiar de repente de la noche a la mañana y comenzar a trabajar con nosotros, pues es algo que puede generar un factor incierto, y pues obviamente que si se equivoca, obviamente puede tener cuestiones contraproducentes contra el negociador, puede hasta perder su empleo si nosotros no cumplimos con lo que le estamos prometiendo. Entonces esa parte emocional es importante. Otra parte emocional también es que de repente ya haya una costumbre de trabajar con el cliente con el que ya está, o con el cliente o con la competencia que ya se encuentran. Por ejemplo, ha habido, es un caso de éxito, ¿no? Casi no hay problemas, casi no han generado mal servicio o mal producto. Entonces eso es un éxito para la competencia, y si el cliente ha experimentado ese éxito con ellos, entonces es difícil que te abra la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros en algún momento superar estos bloqueos? Primero, deja el apartado y recapitular. Si en algún momento tú te das cuenta de que él piensa de que el prestigio está en peligro, entonces debes de repensar y presentarte como una empresa más grande, más organizada. Tienes que involucrar a más gente, más gerentes, para que vean en algún momento la seriedad que tú tienes, ¿no? Igualmente, un alto en la sesión para realizar un análisis. En algún momento tú puedes pensar qué ha pasado, por qué la negociación falló. Entonces, después de ahí, al analizar, vas a encontrar factores en los cuales pudiste haber mejorado. Pedir tiempo si es necesario
para que tú puedas en algún momento replantearte y ajustar tu propuesta lo mejor posible, ¿no? Igualmente, el mediador es importante, que haya un acuerdo de caballeros en la última oferta, es decir, procurando un ganar-ganar entre ambas partes, y que simplemente ya ambas al final haya una reflexión conjunta, es decir, que cada uno de las partes deje la parte tensa, y después de la negociación o un acuerdo puede haber un obsequio, puede haber una cena, puede haber algo que en algún momento relaje el ambiente, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros lograr un acuerdo o identificar en qué momento nosotros podemos cerrar o llegar a un acuerdo en la negociación? Primero hay que ver algunos aspectos importantes. Número uno, el cliente disminuye las objeciones, es decir, deja de contrarrestar todas las propuestas que yo le he hecho, o comienza a dar palabras como, bueno, y cuándo podríamos empezar, o puede decir, bueno, entonces entrégueme cuáles son los documentos que necesita para hacer contrato, o de repente nosotros decimos, o nos preguntan, ¿y quién va a ser la contraparte? Entonces eso es ya prácticamente el cliente te está solicitando el cierre. Ya no hay preguntas negativas, sino que hay preguntas sobre cómo funcionarías ya en su puesto. Entonces es importante. Esto mismo hace que se relaje el ambiente. Hay más cordialidad, hay más sonrisas, hay aspectos que en algún momento pueden surgir de último minuto, pero el ambiente es más tranquilo, ¿no? Ya tú ya te relajas, tu contraparte también, ya se sonríen, ya hay café, ya hay estrechón de manos, ya hay inclusive hasta visión de lo que ambas partes pueden hacer juntas. Y obviamente otra señal es que te preguntan por detalles concretos, es decir, ¿y cuándo pueden entregármelo? O te dicen, ¿y esto tiene garantía? Si tú le das una garantía en ese momento, ya no hay necesidad de que pidas la firma, ya está hecho. Entonces solamente pregunta cuándo nosotros podemos comenzar a trabajar con ellos. Igualmente, te hacen preguntas sobre, mire, ¿y me puede mandar producto en prueba? ¿O en cuánto tiempo viene? ¿O cuál es la cantidad mínima? Entonces, todas esas preguntas, básicamente, lo que te llevan es ya prácticamente hacer el cierre. El negociador te está diciendo de que prácticamente ya ha tomado la decisión, entonces es el momento de cerrar. Y una vez cerrado, obviamente es necesario llegar y formalizar este acuerdo mediante un contrato. El contrato tiene una conveniencia en la cual debe de ser mejor escrito. ¿Por qué? Porque básicamente allí tomamos los compromisos, las partes, ¿no? Entonces, obviamente, el contrato debe de resumir los puntos acordados con el cliente y comprobar que hemos llegado a un acuerdo, teniendo una copia original cada uno del acuerdo. Eso obviamente servirá para que en futuro hayan otras negociaciones y ya sepamos cuáles son los aspectos mínimos que cada una de las partes necesita para trabajar con la otra. O inclusive, siempre se debe de poner qué va a pasar en caso de que una de las contrapartes incumpla las cláusulas del contrato. ¿Qué va a pasar si me contrata como proveedor y 2 meses después quiere romper el contrato? Y el contrato era para 1 año, entonces debe de estar cuál es esa cláusula de salida. Entonces todos esos aspectos, por ejemplo, debemos de hacerlo pensando en que lo peor puede pasar. Tú nunca vas a hacer una negociación pensando en que siempre nos vamos a llevar bien y que pues empezando a trabajar todo va a ser el reino de los cielos, etcétera. Sino que debes siempre de pensar cuál va a ser lo peor, qué pasa si no paga. Entonces eso va aquí en las cláusulas de garantía. ¿Qué pasa si yo necesito salir como proveedor porque tuve complicaciones? Debo de ponerlo acá.
¿Qué pasa si el cliente quiere retirarse porque ya no me pudo pagar? Entonces aquí hay que poner todos esos aspectos. Entonces es básicamente la base de los requisitos del contrato. ¿Qué vamos a ponerle en un contrato escrito? Básicamente los siguientes puntos: los nombres y cargos de los participantes, los acuerdos uno por uno, las cantidades, plazos de entrega, lugar y fechas de entrega, formas de pago, plazos, si hubieran plazos para pagar, los juzgados, que esto lo colocan prácticamente los notarios cuando están realizando los contratos. Ellos colocan prácticamente el juzgado al que quedamos nosotros sometidos, la duración del contrato, cuánto va a ser, 2 meses, 3 meses, 6 meses, etcétera, 1 año, las garantías y tipos de penalizaciones en caso de incumplimiento, y obviamente las firmas y fechas de la toma del acuerdo. Entonces es importante llegar nosotros a ese acuerdo. Algunas recomendaciones básicas: siempre controla el tiempo. Si tú comienzas a robarle el tiempo a tu contraparte exponiendo puntos que ya expusiste o que ya están claros, eso en algún momento puede arruinarte la negociación. Otra parte también es que es importante mantener siempre una actitud de corrección, es decir, siempre que nos volvamos a reunir, hacerlo mejor, o siempre que nos volvamos a ver, hacerlo mejor, de tal forma de que podamos ir mejorando cada vez más nuestra presencia o nuestra influencia que podamos tener con la contraparte. Resumir y evaluar las ventajas. Siempre es importante que nosotros podamos hacerle énfasis en los compromisos que estamos adquiriendo y los compromisos que toman ellos a la hora de llegar al acuerdo. Eso nos tranquiliza, ¿no? Porque básicamente estamos entendiendo cuál es la responsabilidad que podemos tener cada uno. No está de más tener un beneficio adicional, un as en la manga. Si tú de repente tienes algún promocional que puedas dar, tome, y pues esto es porque usted ha sido muy amable, o de repente tú puedes decirle, bueno, y pues y para agradecer su tiempo, para agradecer su preferencia, vamos a regalarle tanto tiempo gratis, o vamos a regalarle una muestra más de producto, o le vamos a regalar un pase para el cine, etcétera, etcétera. Esos son ases en la manga. Entonces es importante siempre, el comportamiento debe ser humilde. Recuerda, tú no vas como negociador a vencer a nadie, simplemente debes de buscar llegar a un acuerdo. Entonces es importante la humildad. He visto muchos amigos que han sido excelentes negociadores y que tienen una muy buena vida a raíz de vivir de la negociación. Sin embargo, esta parte, cuando falla, han perdido grandes negocios por ello. Igualmente hay que tener en cuenta despedirse, y pues luego puede inclusive reevaluar, y después de esto despedirse, salir y pues obviamente sacar sus conclusiones, ¿no? ¿Qué fue lo bien que hicimos para poder cerrar la negociación? O por el contrario, ¿qué fue lo mal que hicimos y por qué no se cerró, ¿no? Es importante entonces que tengamos nosotros eso en cuenta. Ahora, cuando hablamos del cierre del acuerdo, es importante que nosotros a la hora de cerrarlo llegamos a cualquiera de las 3 posibilidades: que ambas partes ganen, que una parte gane y la otra pierda, o que pierdan ambas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si ambas partes ganan, es decir, hay un win-to-win, la relación o el acuerdo puede ser más duradero. ¿Por qué? Porque ambos saben qué han sacrificado y qué van a ganar específicamente con la relación que nosotros, comercial o institucional, que nosotros hemos comenzado. Si por el contrario es una parte la que gana y pierde la otra, este acuerdo pueda que tenga una menor duración. ¿Por qué? Porque la parte que ha perdido va a buscar muy probablemente una segunda opción en la cual pueda dejar de perder y llegar probablemente a un win-to-win. Entonces esta segunda opción, esta parte que gana por un periodo determinado, ¿no? En lo que la otra parte decide dejar de perder, si se ha encontrado en pérdida. O porque no decirlo, de repente pierden ambas, dividen el riesgo y dicen, ok, bueno, entonces yo le doy
yo le puedo dar un precio más bajo, pero usted ayúdeme con el transporte. Entonces ambos terminan cediendo o pierden ambos. Entonces es importante en este sentido. Esto es cuando tenemos nosotros una negociación en la cual ambas empresas están dispuestas a sacrificarse con tal de poder llegar a un acuerdo. Entonces es importante que al final un acuerdo se va a presentar por cualquiera de estas tres vías, mediante un acuerdo verbal que es adecuado cuando el conflicto es de escasa entidad, es decir, entre personas, se basa en la confianza e integridad de los negociadores, o cuando hay cierres parciales, que es cuando hay un proceso que ha sido largo, conflictivo, y pues se van ganando acuerdos poco a poco, de manera de que el final acuerdo se llega a tomar pues después de años, ¿no? Un ejemplo de este cierres parciales es las negociaciones que hubo aquí en El Salvador a raíz de los acuerdos de paz. Y un cierre final es cuando ya se llegó a un acuerdo definitivo y solamente se generan los acuerdos parciales, hay que releerlos, adoptarlos, llegar al acuerdo y pues prácticamente se firma un acuerdo específico. Entonces espero que esta información haya sido de utilidad. Es importante que siempre conozcamos nosotros cómo presentar siempre las presentaciones de los acuerdos y de las concesiones. Entonces es importante entonces que continuemos siempre aprendiendo sobre este tema. Si tienes dudas, pues me puedes encontrar siempre en la sección de mensajes y déjame un mensaje por ahí. Y pues de esto vamos pronto a tener nuestro foro de periodo para que podamos nosotros examinar este tema un poco más a profundidad, como es en cada uno de nuestros ambientes. Chao, vemos luego.